Bueno, entonces continuamos resolviendo los problemas de análisis combinatorio. Este es el número 4 que ustedes tienen en la guía. Entonces dice el problema: ¿cuántas palabras de 15 letras diferentes, tengan sentido o no, se pueden formar con las letras de la palabra distanciamiento? Muy bien. De acuerdo a lo que hemos hecho en los problemas anteriores, pues siempre nos hacemos las 3 preguntas para poder deducir qué tipo de problema es, si es permutación, combinación, variación, etc. Bueno, entonces la primera pregunta es: ¿importa el orden? Entonces tenemos la palabra distanciamiento. Estamos formando todas las palabras que se puedan con esa palabra. Entonces usted puede formar una, sería ella misma. Otra, pues usted cambia el orden, por ejemplo, ya esta O no va a estar acá, sino va a estar de primera y la D de última, entonces ya va a ser otra palabra, pues no tiene sentido o tenga sentido, pues las vamos teniendo en cuenta. Es decir, que si usted cambia el orden de una letra, de una vez va a formar una palabra diferente, y por lo tanto sí importa el orden. Es más, la palabra es muy larga, la tomé porque es de los momentos que estamos viviendo, pero les voy a explicar entonces algo un poquito más para ver si importa el orden o no. Por ejemplo, con la palabra amor. Si usted va a formar palabras diferentes con las letras de la palabra amor, pues puede formar, por ejemplo, Roma, que tiene sentido, solo le cambió el orden y ya otra palabra, por eso al cambiar el orden van dando palabras de las que necesitamos. Por eso sí importa el orden. Por ejemplo, otra sería A, R, M, O, que de pronto tiene sentido o no. De todas maneras, es una palabra que estamos contando ahí dentro de las que estamos formando. Entonces, se cambia el orden de las letras y nos da una palabra diferente, significa que sí importa el orden. Primera cosa. Entonces, segunda pregunta: ¿participan todos los elementos? Pues estamos formando palabras de 15 letras y son diferentes y las estamos formando con las letras de la palabra distanciamiento que tienen 15 letras, por lo tanto sí participan todos los elementos. Ahora, ¿se pueden repetir los elementos? Pues observamos que en la misma palabra que nos dan de ejemplo tenemos, por ejemplo, la I está repitiéndose 3 veces, la A se está repitiendo 2 veces, entonces significa que sí se pueden repetir los elementos. Como contestamos a la pregunta sí, a la primera pregunta sí, perdón, a la segunda pregunta sí, y a la tercera pregunta sí, significa que estamos hablando de una permutación con repetición. Donde observamos acá que la I se repite 3 veces. O sea, en términos de la fórmula, A es igual a 3. La D no la tenemos en cuenta porque no se repite sino una vez, o sea, no está sino una sola vez, pues no es problema. La S está una sola vez, tampoco es problema, entonces no la tenemos en cuenta. La T, por ejemplo, está acá y está acá, o sea, se repite 2 veces. En términos de la fórmula, sería que B es igual a 2. La A tenemos acá y la tenemos acá. Entonces, en términos de la fórmula, C también vale 2. ¿Por qué C vale 2? Porque la A se repite 2 veces. Y la N está acá y está acá. Entonces, en términos de la fórmula, D vale 2. Si observamos la C, por ejemplo, no está sino una sola vez, no la tenemos en cuenta. La M una sola vez, la E una sola vez y la O una sola vez. Entonces, en términos de la fórmula nos quedaría de la siguiente manera: permutación
con repetición de n elementos, donde un elemento se repite a veces, el otro elemento se repite b veces, el otro c veces, el otro d veces, etc. ¿Eso a qué es igual? Pues a n factorial sobre a factorial por b factorial por c factorial por d factorial, y etcétera. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tenemos n, que no lo dije acá, que vale 15, porque son las 15 letras de la palabra. Entonces va a ser 15 factorial sobre 2 factorial, perdón, 3 factorial, que es a, por 2 factorial, que es el valor de b, por 2 factorial, que es el valor de c, y por 2 factorial, que es el valor de d. Y entonces continuamos resolviendo. Entonces nos va a dar 15 factorial, que es 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Llegamos hasta 3 factorial porque es el factorial mayor que hay en el denominador. Todo eso sobre 3 factorial por 2 factorial, que es 2 por 1, por 2 factorial, que es 2 por 1, por 2 factorial, que es 2 por 1. Y entonces cancelamos el 3 factorial con el 3 factorial. Y entonces, si hacemos las operaciones, podemos seguir cancelando. Pero si hacemos las operaciones, entonces, como los números del numerador son bastantes, pues vamos a hacer la operación de una vez. Y entonces en el numerador nos da 217 millones, perdón, 217.945 millones 728.000. Y en el denominador nos da 8, que es 2 por 2 por 2, 8 por 1, pues nos da 8. Y si hacemos esa operación, que es la división por 8, entonces nos da 27.243 millones 216.000. Quiere decir eso entonces que la respuesta es que con las letras de la palabra distanciamiento se pueden formar 27.243.216.000 palabras diferentes.